Y ahora sí entramos en el tema de proporción, que es de los más... Este es uno de los principios que son más complicados de aplicar, porque aunque existen, y vamos a verlo, muchos recursos como son el uso de retículas, el uso de la sección áurea, la regla de tercios, tiene que ver mucho con la práctica. Muchas veces es entender que algo se ve muy grande con relación a lo otro o que se ve muy pequeño. Es cuestión de mucha atención al detalle. Pero bueno, vamos a ver ciertas técnicas con las cuales podemos empezar a ir como mejorando nuestra proporción. Para empezar, ¿qué es proporción? La proporción son los tamaños relativos y la escala de los diversos elementos entre sí mismos o en una composición. Como les decía, yo puedo tener este termo que tengo aquí, y si está del mismo tamaño que un edificio, pues hay algo que no me cuadra. Y si tengo esto y tengo de que esta botellita, las proporciones esperadas son las reales, que es la diferencia de tamaños entre sí mismos con los elementos que tienen junto y en el todo. Entonces hay veces, y eso me pasa a mí mucho, cuando veo sitios que no están desarrollados necesariamente por un diseñador, lo que yo he notado que es como la primera característica es que todo está muy grande. El logo está muy grande, el título está muy grande, el texto está muy grande, todo está muy grande y no hay tanta diferencia de tamaños entre sí mismos. Empiezan a ver, y los sitios que mejor diseñados están, nada se ve grande y nada se ve pequeño, todo se ve como en su tamaño. Entonces muchas veces es cuestión de estar pues ahí un poquito más grande, un poquito más pequeño, e inclusive, y no me van a dejar mentir, hay ocasiones en que pongo, no sé, el logotipo va a estar a 52 píxeles de alto, es decir, y después lo veo y digo, está muy grande. Uno de los recursos que yo generalmente les digo es, reduzcan todo al 90% del tamaño que originalmente pusieron, de entrada. Y por alguna razón que no les sé decir ahorita así muy científicamente, ese 90%, o sea, lo reducen al 90%, bueno, le reducen nada más un 10% a lo que voy, ayuda mucho, porque le quitamos ese extra grande que por ahí lo traemos. ¿Y en qué nos ayudan las proporciones? Algo que tiene buena proporción genera armonía, simetría, balance. Entonces se dan cuenta, no hay un principio que esté aislado, todos van juntos, ¿no? No tengo buena dominancia o buen énfasis, mi jerarquía visual no está tanto, no tengo buen contraste, no tengo buena proporción. Todo va sumando a que tu sitio se vea bien. Y el uso de retículas y principios de composición como es la proporción divina y la regla de tercios son herramientas muy útiles para obtener buenas proporciones. Entonces vamos a hablar un poco de ellas. Aquí les puse esta imagen que está mal con esta silla. Sus proporciones. Así de evidente es cuando algo en una página está fuera de proporción. La razón por la cual esto está fuera de proporción es porque una silla sirve para sentarse y nadie tiene, digo, la espalda tan larga como para necesitar ese tipo de respaldo. Nada más así como una metáfora para hacer aquí un punto. Bueno, y el tema de la retícula. ¿Qué es una retícula? También se conoce como grid en inglés y ya cada vez se usa más el concepto grid aún en español, pero la traducción es retícula. La retícula es un sistema gráfico compuesto por líneas horizontales y por líneas verticales, invisibles en algunos, bueno, muchos programas tienen, las puedes ver, o sea, son visibles, pero no las vas a imprimir y no las vas a poner en tu sitio, que te ayudan a que puedas tener un sistema racional y estructurado para organizar los elementos, ya sean las imágenes, los textos o los espacios blancos en una página. A lo que voy es, esto te ayuda a que la distribución de tus elementos no sea al azar, que tú sepas, y creo que esto, gracias a todos los frameworks que están disponibles, esto es algo como que un tema de conversación que cada vez es más fácil entre diseñadores y desarrolladores. De que tengo 2 columnas de tantas unidades, a lo mejor no con esas mismas palabras, pero ya tenemos como que siento que ese puente ya está construido, nada más es cuestión de empezar a utilizarlo de una mejor manera. Ahorita vamos a ver cuáles son los componentes de una retícula y cómo los podemos utilizar. Y también vamos a ver el tema de las proporciones divinas. Digo, no vamos a hablar de los números Fibonacci así per se, pero están implícitos en. Y la regla de tercios. Y como la mayoría por todos los frameworks que tenemos, actualmente como que una retícula de 12 es como de las más versátiles por el tema de cómo son divisibles, ¿no? Pero bueno, hay otro número de unidades y también son buenas, ¿no? Esto nomás como un estándar.
Bueno, aquí, si pueden ver en la pantalla, utilicé este sitio de Fast Company en su versión de CoDesign para mostrar cómo están distribuidos. Si se dan cuenta aquí, pues está a 12 unidades, es una retícula de 12 unidades. Muchas veces llamamos a las unidades como columnas. Esto es pues muy formalmente es un error, pero lo que yo digo es, mientras estemos hablando de lo mismo y haya una comunicación, podemos darnos ciertas libertades, pero lo correcto es 12 unidades. Y ya dependiendo cómo agrupes esas unidades, estamos hablando de columnas. Por ejemplo, en el lado derecho, en la parte de arriba son 2 columnas nada más, y en la parte de abajo son 3. ¿Cuántas unidades tiene cada columna? Pues esos son diferentes. Y el medianil o gutter es el espacio que hay entre columna y columna. Ahorita hay como una tendencia de que sean múltiplos de 8, entonces ya sea 16, 24, 32 y así, ¿no? Pero también pueden ser 10 o inclusive hay quienes los hacen más grandes, eso ya es decisión personal. Pero bueno, los medianiles o gutters son los que dividen cada una de las unidades y las columnas son las agrupaciones. Los campos, ese es un término que se utiliza un poco por el tema que muchas veces no tenemos control sobre qué tanto, sobre todo en sitios muy dinámicos, en qué tanto espacio vertical te va a tener un sitio. Entonces de repente es un poquito complicado dividirlo en campos. En el mundo editorial esto era tan fijo como las columnas. Entonces tú podías dividir en campos tus diferentes áreas y con eso tener como mejor distribución. Aunque también se usa, ¿no? Pero es un poquillo menos usado. Y bueno, ahora sí hablamos de la proporción divina, Golden Ratio, Golden Mean, tienen como muchísimos nombres. Pero bueno, ¿qué es la proporción divina? La proporción divina es una constante matemática cercana a 1.618. Y como lo podemos aquí ver ejemplificado, es una relación de proporciones en la cual el fragmento pequeño, que en este caso B, tiene la misma proporción a A que lo que A tiene a la suma de A más B. Espero haber sido clara, porque luego esto es medio confuso. Pero a lo que voy, de qué manera lo podemos utilizar, es que son proporciones que las encontramos. Bueno, este es el dibujo de cómo se ve la proporción divina. Y bueno, aquí podemos ir viendo lo de los números Fibonacci, cómo son construidos. Todo tiene que ver con una constante matemática, pero está en todos lados. Está en las plantas, está en los animales, está en la manera en que nuestra casa está distribuida, está en el arte, está en la construcción de objetos, sobre todo en las épocas clásicas. Inclusive ya hay sitios, como en este rediseño de Twitter, en el cual aplicaron la proporción. Cabe aclarar que muchas veces lo hago y ya después le meto la proporción. Puede pasar. Pero a lo que quiero que vayan es que esto es una guía. No quisiera, o al menos no es como que mi objetivo, estandarizar esto y ya de que todo siempre que debe de cumplir con esta proporción, si no, está mal. No es así, pero es un recurso que nos puede ayudar cuando no sabemos cómo distribuir nuestro espacio. Bueno, pues podemos basarnos en este principio para determinar la manera en que podemos dividir diferentes campos y darles diferentes pesos. Es un recurso, está ahí, es muy importante, pero no es el único camino para la belleza. Eso es lo que quisiera aclarar, al menos no desde mi perspectiva. La regla de tercios, bueno, esta como su nombre lo dice, consiste en trazar 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales y dividir tu área en 9 rectángulos iguales. Y las 4 intersecciones, que las podemos ver aquí, se consideran puntos focales. Este principio de la regla de tercios es un poco una simplificación de una proporción divina, bueno, del tema de la proporción divina, hay una retícula que habla de estas proporciones tal cual, que se llama la retícula pi, pero es más complicada porque pues como no es exacta, de repente tienes que estar haciendo muchos cálculos, y esta es como una simplificación. No es necesariamente lo mismo, pero parecido. Y nos ayuda a cómo distribuir el espacio y saber cuáles son los puntos que son más atractivos para el ojo y para poder distribuir tus diferentes elementos. Donde más se utiliza esta retícula es en fotografías. Inclusive muchas de las cámaras, cuando todavía no le oprimes el obturador, te aparece esa retícula, algunos que ya la tienen así de plano siempre, para que tú puedas cuadrar tu objeto de interés si vas a hacer un retrato, no necesariamente en el centro, sino que lo pongas en las intersecciones que vemos aquí, ya sea de la izquierda o ya sea de la derecha, la persona volteando,
empiezan a analizar mucho de los retratos y sobre todo los retratos como más artísticos generalmente cuentan con ese tipo de ayuda, reticulación en la parte de la composición.